Hola a todos, hoy vamos a hablar de las estaciones de acoplamiento para discos duros y SSD. Estos dispositivos son herramientas útiles para conectar rápidamente varias unidades al ordenador. Veremos para qué sirven, en qué vienen y cómo pueden ayudar en la recuperación de datos. Como introducción podemos decir que la estación de acoplamiento es un dispositivo que permite conectar unidades de disco duro o SSD al ordenador a través de varias interfaces como USB, Thunderbolt o eSATA. Eso proporciona una forma cómoda de ampliar las capacidades del ordenador y gestionar el almacenamiento de forma eficiente. Hay varios tipos de estaciones de acoplamiento disponibles, desde modelos sencillos de una sola ranura hasta otras más avanzadas que admiten varias unidades simultáneamente. El modelo concreto que elige dependerá de sus necesidades y preferencias. Las bases para discos duros y SSD pueden ser útiles en diversos escenarios de uso, como copias de seguridad de datos, clonación de discos o transferencias de archivos entre ordenadores. También proporcionan discos intercambiables en caliente, lo que hace que el mantenimiento y las actualizaciones sean más cómodas y rápidas. Veamos ahora en detalles las interfaces de conexión. El primer tipo de interfaz más común es el USB. Los puertos USB se utilizan mucho en ordenadores y portátiles, y por eso las bases de conexión con interfaz USB son muy cómodas de usar. El segundo tipo de interfaz es Thunderbolt. Thunderbolt es una interfaz de alta velocidad que permite una rápida transferencia de datos entre dispositivos. Las estaciones o acoplamiento con Thunderbolt ofrecen un alto rendimiento. Y otro tipo de interfaz menos popular es eSATA. En comparación con otras interfaces como USB y Thunderbolt, eSATA ofrece altas velocidades de transferencias de datos. También se dividen en varios tipos según la conexión de las unidades: conectores SATA para conectar discos duros y unidades SD, así como conectores M2 para conectar unidades M2 SATA y M2 NVMe. Algunos modelos de estaciones de acoplamiento permiten conectar 6, 8 y 10 unidades simultáneamente. Cada uno de los tipos de interfase presentados tienen sus propias ventajas y desventajas, y la elección de un modelo concreto de estación de acoplamiento depende de sus necesidades preferenciales. En lo que respecta a los discos duros y SSD, todo está claro, pero ¿cuáles son las diferencias entre M2 SATA y M2 NVMe que debe tener en cuenta al elegir una estación de acoplamiento para conectar su disco M2? En términos de conectividad, hay dos tipos principales de buses sobre los que funciona M2, el bus SATA y el bus PCI. Además, hay un tipo de ranura con teclas M y B que definen la interfaz admitida del dispositivo M2. La tecla B admite PCLE y SATA, mientras que la tecla M solo admite PCLE y SATA. La tecla B admite PCLE y SATA, mientras que la tecla M solo admite PCLE. Al seleccionar su dispositivo M2, debe tener en cuenta la compatibilidad con la interfaz y la ranura de acoplamiento. Basándonos en lo que se ve en la pantalla, podemos decir que las tarjetas SSM S2 SATA con clave MB se puede instalar en la mayoría de las ranuras, mientras que la SSD M2 NVMe con clave M no puede instalarse en una ranura con clave B. Así que cuando elijas un dispositivo, presta atención al tipo de ranura que estás utilizando y a los tipos de unidades que admite. Las dos placas son muy similares en apariencia, con solo una ligera diferencia en el conector de conexión, por lo que es importante elegir las unidades y la estación de acoplamiento adecuadas por tus necesidades. Veamos ahora algunos ejemplos de cómo las bases de conexión pueden mejorar su experiencia con el ordenador. En primer lugar, las estaciones de acoplamiento ofrecen una forma cómoda de conectar los discos duros y unidades SSD al ordenador. Esto es especialmente útil para los usuarios que suelen trabajar con grandes cantidades de datos y necesitan acceder a ellos rápidamente. Además, las estaciones de acoplamiento facilitan la transferencia de datos entre distintos dispositivos. Puede conectar la estación de acoplamiento a un ordenador para hacer una copia de seguridad de sus datos y a continuación conectarla a otro ordenador para restaurar esos datos.
Esto le ayudará a proteger sus datos de pérdidas en caso de fallo del sistema o daño del disco duro. Otro uso práctico de las estaciones de acoplamiento es la posibilidad de utilizar varios discos duros o SSD al mismo tiempo. Esto resulta especialmente útil cuando se trabaja con grandes cantidades de datos y se necesita espacio de almacenamiento adicional. Además, una de las funciones importantes de una estación de acoplamiento es la donación de discos. Con ella, puedes clonar fácilmente un disco a otro, simplemente conectando las unidades y pulsando el botón de clonación. Esto es especialmente útil si quieres sustituir una unidad antigua por otra nueva o crear una copia exacta de tu sistema actual. Otra ventana importante del uso de estaciones de acoplamiento es la posibilidad de intercambiar unidades en caliente. Esto significa que puedes conectar y desconectar discos duros y SD sin tener que apagar el ordenador. El intercambio de este tipo facilita el mantenimiento y la actualización del sistema, ya que se puede sustituir rápidamente una unidad dañada y una obsoleta sin necesidad de apagar el ordenador. Las estaciones de acoplamiento también desempeñan un papel importante en la recuperación de datos. Cuando se producen problemas con un disco duro o SSD, que puede utilizar una estación de acoplamiento para sacar una imagen del disco o clonar los datos en otro soporte. Tomar una imagen del disco permite conservar una copia del contenido del disco en un lugar seguro, lo que resulta útil si el disco es ilegible o corre peligro de dañarse. La imagen de disco se puede utilizar posteriormente para recuperar datos o analizar el estado del disco. Además, como he mencionado antes, las estaciones de acoplamiento permiten clonar un disco en otro. Esto puede ser útil si quieres hacer una copia de seguridad de tus datos o sustituir un disco antiguo por uno nuevo sin perder información. En ambos casos, el uso de una estación de acoplamiento hace que el proceso de recuperación de datos sea más cómodo y eficiente, permitiéndole recuperar rápidamente el acceso a su información en caso de algún problema. En cuanto a la recuperación del RAID, como sabe, las matrices RAID utilizan un gran número de unidades y es necesario conectar todas las unidades al mismo ordenador para la recuperación. La placa base con un PC normal tiene un número limitado de conectores SATA. En este caso, una estación de acoplamiento le ayudará a conectar unidades adicionales o te ayuda a extraer la imagen de disco sin reiniciar el PC, ya que utiliza la función de intercambio en caliente. Ahora vamos a ver más de cerca el proceso de tomar una imagen de disco utilizando la estación de acoplamiento. Para ello, primero conecte su disco duro o SSD a la estación de acoplamiento y a continuación conecte la estación de acoplamiento a su ordenador. Después, abre el software de imagen de disco. Te mostraré Hetman RAID Recovery como ejemplo. Así que tengo 3 discos que se han utilizado para construir un RAID 5. A continuación, te mostraré cómo puedes utilizar la estación de acoplamiento para recuperar datos de ella. Primero necesitamos capturar la imagen del disco. Para ello, seleccione la unidad necesaria en el programa y haga clic en el botón Guardar disco. A continuación, especifica un lugar para guardarla. Necesitarás un almacenamiento con un volumen igual o mayor que el volumen del disco que vas a guardar. Después selecciona un lugar para guardar la imagen del disco. Comenzará el proceso de creación de la imagen. Esto puede llevar algún tiempo dependiendo del tamaño del disco y de la velocidad de conexión. A continuación, podrás montar esta imagen en el programa. Para ello, haga clic en el botón Montar disco y especifique la ruta del archivo de imagen. Para clonar datos utilizando la estación de acoplamiento, solo tienes que conectar los discos y hacer clic en el botón Clonar, tras lo cual se iniciará el proceso de clonación del disco. Usando la estación de acoplamiento, no necesitarás ningún software de terceros para clonar el disco. Una vez completado, tendrás una copia exacta de la unidad y podrás utilizar la nueva unidad como sustituta de la unidad original o como copia de seguridad con tus datos. Es una opción útil para no estropear la unidad principal o si la unidad es difícil de leer.
Consideremos ahora el proceso de recuperación de datos de un array. El array consta de 3 unidades. Tenemos una imagen de una de ellas. La montamos en el programa. La segunda unidad está conectada a la placa base del PC mediante un conector SATA y la tercera unidad está conectada al PC mediante una estación de acoplamiento. Como puedes ver, esto no impidió que el programa montara un array a partir de las unidades en modo automático. Como podemos ver en la información de abajo, el array está montado correctamente. Este es el quinto array de 3 discos y en las propiedades podemos ver a partir de qué discos lo ha montado el programa. Aquí están los 3 discos, la imagen, el disco conectado al conector SATA y el disco conectado usando la Docking Station. Para buscar archivos, haga con el botón derecho del ratón en la matriz Abrir. Luego hay que seleccionar el tipo de análisis, análisis rápido o análisis completo. Se recomienda ejecutar un análisis rápido para empezar, tardará menos tiempo y le ayudará a encontrar datos que en la mayoría ayudarán en las situaciones. Si el programa no encuentra los archivos necesarios, realice un análisis completo. Vuelva a la ventana principal del programa, haga clic con el botón derecho en el disco, reanalizar de nuevo, análisis completo, especifique el sistema de archivos, luego siguiente. Cuando termine, abra la carpeta donde estaban almacenados los archivos que desea recuperar, marque los necesarios y haga clic en el botón Recuperar. A continuación, especifique el lugar donde desea guardarlo, disco, carpeta y haga clic en Guardar de nuevo. Al terminar, todos los archivos estarán en el directorio especificado anteriormente. En conclusión, las bases de acoplamiento para discos duros son un dispositivo cómodo y versátil que puede utilizarse en una gran variedad de escenarios. Proporcionan una forma rápida y sencilla de conectar discos al ordenador, lo que permite realizar copias de seguridad, clonar discos, transferir datos entre ordenadores y recuperar datos. Este tipo de conexión y creación de imágenes de discos es la forma más cómoda de recuperar datos de una matriz array. Y esto es todo por hoy. Espero que este video te haya resultado útil. No olvides darnos un like y suscribirte a nuestro canal. No dudes en hacer tus preguntas en los comentarios debajo del video. Gracias por vernos. Adiós.